todas y a todos quienes nos están siguiendo a través de Facebook. Me da mucho gusto saludarlos. Me presento. Mi nombre es Roberto Sánchez y el día de hoy voy a ser el moderador de esta segunda jornada, de esta tercera mesa de esta segunda jornada en el Simposio de Filosofía de la Religión, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, nada más unas pequeñas indicaciones. Nuestra mesa recibe el título de Religión, Modernidad y Sentido del Mundo. Y bueno, para esta mesa, cada ponente va a contar con 30 minutos para el desarrollo de su tema y al final de la mesa dejaremos un breve espacio para intervenciones del público que nos sigue a través de Facebook, ¿no? En caso de que no existe alguna intervención, algún comentario de parte del público, dejaremos algunos minutos para unos comentarios de cierre de parte de nuestros invitados del día de hoy. Así que bueno, para comenzar esta jornada, esta mañana, me gustaría presentar a nuestro primer expositor. Él es el maestro Marco Antonio Domínguez Alcántara. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Es maestro en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es doctorante en Filosofía Política por la misma institución. Sus líneas de investigación son filosofía política y filosofía de la educación. El día de hoy va a presentarnos la ponencia titulada El deísmo de Rousseau frente al materialismo ilustrado. Cuando gustes, Marco, tienes 30 minutos. Listo, muchas gracias. Ya me ven, ¿verdad? Sí, amigo, te vemos Eso, bien. ya me ven. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Qué bueno que ven la transmisión, quienes nos estén viendo. Gracias, Robert, por la presentación. Roberto Sánchez, que se ha encargado de la organización, de estar en contacto con todos nosotros para los temas de la organización de la mesa. Y bueno, yo les voy a plantear el tema de Rousseau frente al materialismo ilustrado, sobre todo en lo que tiene que ver en torno al problema de la experiencia religiosa y cómo Rousseau interpreta este problema o este asunto de la experiencia religiosa como un elemento constitutivo no solamente de la personalidad humana, sino incluso del proceso formativo humano en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, quisiera leerles para no perderme, para no ocupar mucho tiempo tampoco. Y bueno, pues si hay comentarios al final, con todo gusto. Bueno, entonces empiezo. Se ha dicho que Rousseau es un ilustrado sospechoso por la relación que tiene ambigua y agridulce con el movimiento de los filósofos, de los ilustrados franceses. A este drama típicamente dieciochesco que representan las relaciones de Rousseau con figuras como Voltaire, como Diderot, como D'Alembert, como Grimm, y un largo etcétera, le subyace una disputa teórica fundamental en torno a uno de los problemas centrales de la configuración de la modernidad y que según interpreto, según mi lectura, es también un tema central en la concepción religiosa de Rousseau, que es el problema de la naturaleza, el concepto de naturaleza. En el primer discurso, Rousseau ya había criticado las prácticas decadentes de la burguesía del siglo XVIII y planteaba el problema del alejamiento de la naturaleza en términos de un desgarramiento moral, del hombre. Un hombre moderno bifurcada su conciencia entre los vicios del individualismo, producto del desarrollo de la civilización occidental, por un lado, y por otro lado, de la necesidad de reconocimiento nunca satisfecha. Al estar la sociedad dominada permanentemente por una dinámica de ocultamiento, esto es, de apariencia, de lo que no es, sino de solo lo que aparenta ser. Aunque Rousseau no desarrolla el concepto de naturaleza sino hasta su segundo discurso, el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, ya desde el primero plantea un problema que resultará crucial en su pensamiento. Así como los sentimientos puros del alma, las disposiciones más elementales del corazón y las verdaderas motivaciones de las acciones obedecen a una dinámica del ocultamiento en la sociedad. La naturaleza, la verdadera, ha quedado sepultada bajo el discurso de los filósofos, aquellos que Rousseau denomina muy poco cordialmente, digamos, como la gente de letras, la más sedentaria, malsana y reflexiva, y por lo tanto la más desdichada de todas las clases de hombres. Esto es Rousseau en el primer discurso. Bueno, los filósofos, piensa el ginebrino, se han extraviado en el gigantesco laberinto de la opinión y han ocultado todo de la naturaleza, convirtiéndola en un mero instrumento, pura exterioridad, solo materia. De este modo, la civilización moderna
ve en la naturaleza más un medio para la satisfacción de sus necesidades inmediatas y reflexivas, a veces absolutamente artificiales o superficiales. Ve más eso que la posibilidad de comprenderla en un plano general como el elemento constitutivo de la propia vida, origen común y elemento fundamental para el desarrollo de todas las potencialidades humanas. En perspectiva de Rousseau, los filósofos materialistas del siglo XVIII no hacen sino agudizar el problema moral y existencial del extrañamiento de la naturaleza. En el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau presenta un desarrollo del concepto de naturaleza en lo que nosotros llamaremos tres dimensiones. La primera dimensión es la que llamaremos hipotética. Es aquella dimensión a la que Rousseau presta más atención en la primera parte del discurso y a la que hace varias adiciones y va modificando según las observaciones de los tratados científicos y memorias de viaje de autores como Buffon, como Condillac, como el propio Locke, etc. Esta dimensión es la más básica, es la que es la que consideran en general los naturalistas como la base de la conceptualización del hombre natural, como un ente básico enclavado en la inmediatez de sus necesidades primarias. En otras palabras, el hombre en estado de naturaleza, a quien, dice Rousseau, su imagen no le pinta nada, ni su corazón le pide nada. Esto es el segundo discurso. Esta es una de las dimensiones en las que generalmente se presta más atención, es la dimensión del concepto de naturaleza en la que se basa esta lectura, según entiendo yo, un poco prejuiciosa del buen salvaje en Rousseau, y bueno, es la más atendida, ¿no? Las otras dos nociones de naturaleza que restan se caracterizan en el discurso como sigue. La primera, el planteamiento del extrañamiento de la naturaleza en el primer discurso parece encontrar un desarrollo más amplio en la idea de naturaleza en cuanto al origen común. Tiene un papel vinculante y crucial como vehículo del reconocimiento mutuo. Así, Rousseau se vale de un argumento de la teología natural, muy antiguo, en el que supone un orden universal expresado en leyes invariables del mundo físico y que a su vez permite una posibilidad de subsistencia a la especie humana en tanto sean observadas y preservadas, pero esta comunidad se rompe con la fundación de la sociedad civil, pacto que anuncia la salida definitiva del estado de naturaleza y el inicio del proceso histórico de la decadencia humana. Hasta aquí es claro la carga metafísica que este segundo concepto o que esta segunda línea del concepto de naturaleza tiene en Rousseau, ¿no? Bueno, ¿y por qué? De aquí también la importancia de rescatarlo de la objetivación o de la materialización del concepto de naturaleza que los filósofos ilustrados habían propuesto para él, ¿no? En segundo lugar, pues el tercer concepto o la tercera línea en la que entendemos el concepto de naturaleza es el planteamiento de Rousseau de la discusión con los pensadores naturalistas en torno a los estudios sobre la naturaleza humana y la derivación de algunos principios morales y políticos a partir de ella. Para Rousseau, los autores del naturalismo moderno, estamos hablando de los autores con los que discuten los discursos, para Rousseau, los autores de estos naturalistas que han analizado el tema de la naturaleza humana, pretendieron comprender este tema y construir sobre ella la base del orden político y social. Sin embargo, se confunden y terminan contaminando dicha búsqueda, haciendo pasar conductas sociales por conductas naturales. De este modo, construyen presupuestos antropológicos sobre la base de contenidos extrapolados del hombre social. Para Samuel Pufendorf, por ejemplo, solo para poner ejemplos, el hombre natural es un ente moral. Pufendorf rescata la idea medieval de los ente moralia, que rescata que a través de la razón obtiene los preceptos de la ley natural y los deberes consigo mismo y con el género humano. En general, Pufendorf, el supuesto de Pufendorf es que existe una ley natural por definición preexistente a cualquier tipo de orden social que prescribe deberes y cuyo cumplimiento debe estar siempre garantizado en la fundación del cuerpo político, es decir, hay una suerte de continuidad en esto. Así, la institución de un cuerpo político y de su conjunto de reglas
de convivencia es un acto voluntario y reflexionado de los hombres que en estado de naturaleza realizan un pacto de unión acorde con los preceptos dictados por la ley natural. Es decir, hay una continuidad entre los preceptos de la ley natural y la posibilidad de los seres humanos de captar sus dictados para dar continuidad en la fundación del orden social. Pasa lo mismo con Hobbes. Y en Locke no se diga, ¿no? En la ley natural, dice, tiene Hobbes, dice Locke, tiene una ley por la que se gobierna y que es una ley que obliga a todos. Esto está en el segundo discurso. Para el filósofo inglés, el hombre tiene en el entendimiento las ideas del bien, del mal, así como los preceptos básicos de la ley natural que obligan a no dañar a otros en sus vidas y propiedades. De este modo, Rousseau encuentra en todos los autores con los que discute que el concepto de naturaleza humana está contaminado. El hombre, como lo han visto Hobbes, Pufendorf, Locke y propio Grocio, es el hombre actual, no el hombre pasado. En cambio, Rousseau propone comprender la condición humana en un plano histórico y no fijo. La formación y el proceso de decadencia de la humanidad han llevado al hombre a degenerar en el horrendo espectáculo de las pasiones humanas desbordadas al que asistimos en la actualidad. Pero esto ha sido todo gracias al proceso histórico. Por sí misma la condición humana está abandonada a la indeterminación. Ningún valor moral ni racional anterior al establecimiento de las sociedades, piensa Rousseau. El hombre es completa indeterminación, posibilidad, una perfectibilidad, la llama él, que dice, llevada por las circunstancias, potencia y desarrolla todas las facultades humanas. Planteado así el problema de la naturaleza, Rousseau pretende construir un modelo integral de la educación con el cual recuperar la dimensión metafísica de la naturaleza y con ello abrir la posibilidad de una reforma de los valores fundacionales, sobre todo de las prácticas de convivencia, basadas sobre todo en el proceso formativo, ¿no? Bueno, en segundo lugar quiero hablar de la naturaleza y la experiencia religiosa, cómo se junta, cómo se concatena todo esto de lo que estamos hablando y esta crítica que hace Rousseau al concepto, digamos, no solo ilustrado, sino también naturalista de naturaleza, cómo se engarza, cómo se articula eso con la propuesta rousseauiana de la experiencia religiosa y su expresión principalmente en el texto de Emilio, en el cuarto libro de Emilio, en la profesión de fe del vicario saboyano. Bueno, diversos estudios, de esto hay mucho, ¿no? Yo menciono aquí a Robert Spyman y a Luis Althusser. Han sugerido que la interpretación del concepto o de la raíz metafísica del concepto de naturaleza es la más importante en la obra de Rousseau. La idea de naturaleza como orden, esta idea de un orden, está desarrollada en el libro 4 de Emilio, en la forma de un sistema de creencias que a veces se acepta esto, son las del propio Rousseau. Ahora bien, esta cuestión del orden remite a Rousseau al problema de Dios, no tanto en el sentido de la demostración racional de la existencia de Dios, sino más bien en la cuestión pues en la cuestión está menos interesado en eso Rousseau que en mostrar los atributos de Dios, ¿no? Los atributos a partir de esta experiencia religiosa natural, ¿no? Entonces Rousseau acepta parcialmente, porque la acepta finalmente su nombre de la Ilustración, acepta parcialmente la idea ilustrada de que el universo es materia en movimiento. Sin embargo, este análisis no es suficiente para Rousseau, quien está interesado sobre todo en vincular esta dimensión metafísica de la naturaleza que está por detrás del concepto ilustrado y que no alcanzan a ver ellos, con el problema de la condición humana, ¿no? Entonces, para Rousseau, la demostración racional de la existencia de Dios no tiene sentido sin la experiencia del sentimiento de su obra. Y esta experiencia no tiene para él un contenido racionalmente aprehensible. Yo creo que esa es la diferencia fundamental entre el concepto de religión, entre la ilustración francesa, el materialismo ilustrado, y Rousseau. Dice Rousseau en el libro cuarto de Emilio: contemplando a Dios en sus obras, estudiándolo por aquellos atributos suyos que me importaba conocer, he llegado a entender y a aumentar gradualmente la idea imperfecta y limitada al principio que me hacía de este ser inmenso. Mas esa idea se ha vuelto más noble y mayor. También es menos proporcionada a la razón humana. A medida que me aproximo en espíritu a la eterna luz,
Su resplandor me deslumbra, me turba y me veo forzado a abandonar todas las nociones terrestres que me ayudaban a imaginar. Así, la experiencia religiosa nubla la razón, la turba y finalmente la extravía como se han extraviado los filósofos en sus intentos por pensar la naturaleza. La contemplación de esta como vía de acceso a la contemplación de Dios es una idea antigua de la teología natural. Para Rousseau, esta aprehensión, a diferencia de este argumento en el que la contemplación es intelectual, para Rousseau la aprehensión de la naturaleza, el sentimiento del orden, y es puramente sensitiva, ¿no? De este modo, sensible, de este modo, la articulación de la experiencia religiosa de la contemplación no se da a través del intelecto, sino de la conciencia. Conciencia, dice Rousseau, instinto divino, inmortal y celeste voz, guía seguro y de un ser ignorante y limitado, pero inteligente y libre, juez infalible del bien y del mal, que hace al hombre semejante a Dios. Tú eres quien hace la excelencia de su naturaleza y la moralidad de sus acciones. Sin ti, no siento nada que me eleve por encima de los animales, salvo el triste privilegio de perderme de error en error con la ayuda de un entendimiento sin regla y de una razón sin principio. Y más adelante, pero no basta que este guía exista, la conciencia. Hay que saber reconocerlo y seguirlo. Si habla a todos los corazones, ¿por qué hay tan pocos que lo comprenden? Es que nos habla en la lengua de la naturaleza que todo nos hace olvidar. La conciencia es tímida, ama el retiro y la paz. El mundo y el ruido la espantan. Los prejuicios de los que se hacen nacer son sus enemigos más crueles. Huye o se calla ante ellos. Su voz ruidosa ahoga la suya y le impide hacerse entender. El fanatismo osa desfigurarla y dictar el crimen en su nombre. A fuerza de ser rechazada, se harta al fin. No nos habla más, ya no nos responde. Y después de tan prolongados desprecios hacia ella, cuesta tanto conseguir que vuelva como costó desterrarla. Hasta aquí Rousseau, sigue siendo el libro cuarto de Emilio. La conciencia articula así la experiencia religiosa. Sin embargo, el distanciamiento de ella en el proceso histórico de civilización obstaculiza la capacidad humana de entender sus dictados, de sentir sus dictados. Por otro lado, la experiencia religiosa tiene un papel vinculante entre la libertad humana en cualquier condición y la naturaleza como orden, por lo que es importante enmarcarla en los términos del proyecto formativo de Emilio. En otras palabras, si con la experiencia religiosa se genera el vínculo entre la acción humana y el orden, dicha experiencia será crucial en la formación del hombre y la clave para lograr la unidad total del ser humano con su origen y en consecuencia desarrollo de sus potencialidades. En otras palabras, Rousseau piensa el proceso formativo y la experiencia religiosa ligada al proceso formativo. No hay proceso formativo completo y personalidad completa formada para la convivencia social sin el reconocimiento de esta dimensión del concepto de naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, esta idea, entonces, el alejamiento de la conciencia es también un impedimento para la realización de la experiencia religiosa, es decir, el proceso civilizatorio es un proceso que necesariamente obstaculiza en esta concepción histórica de Rousseau acerca de la decadencia humana, ¿no? Bien, ya para cerrar, el concepto de naturaleza en Rousseau es central, fundamental, y ha legado un panorama intelectual a partir del cual la condición humana puede comprenderse en una perspectiva dinámica. En cuanto al problema religioso, Rousseau asciende de una primera crítica de los filósofos ilustrados y su énfasis en el carácter instrumental de la naturaleza, hasta un desarrollo en tres dimensiones distintas de dicho concepto, que hemos mostrado a continuación y que Rousseau intenta articular con su proceso formativo, con el proceso formativo propuesto en Emilio, ¿no? En cualquier caso, la filosofía de Rousseau representa una ruptura con el pensamiento materialista y naturalista en cuanto a la posibilidad de derivar principios políticos y morales y su relación con el fenómeno religioso de la naturaleza humana. Este mérito teórico grande, según indica la reflexión filosófica posterior, fue reconocido por Kant en las siguientes palabras. Kant decía, Newton ha sido el primero en ver el orden y la regularidad, unidos a una gran simplicidad donde antes de él no parecía haber más que desorden y multiplicidad mal combinada. Pero tras él, los cometas
siguen su curso describiendo órbitas geométricas. Rousseau ha sido el primero en descubrir, bajo la diversidad de formas convencionales, la naturaleza del hombre en las profundidades en las que se ocultaba, así como la ley secreta por la que, gracias a sus observaciones, la providencia queda justificada. Tras Newton y Rousseau, Dios queda justificado y en adelante la doctrina de Pope queda como verdadera. Esta es una observación que Kant hace en sus observaciones o en su segunda revisión de las observaciones sobre lo bello y lo sublime. Muy bien, para Kant entonces Rousseau es el Newton de la moral por haber desentrañado el problema de la naturaleza, por haber introducido matices que rompieron con la tradición justnaturalista y por haber puesto al hombre de cara a su desarrollo, de cara a su aprendizaje y de cara a su historia, por haber pasado del mecanicismo a la experiencia religiosa. La conciencia, esa categoría que aparece en la profesión de fe, articula a la vez la experiencia religiosa y la autodeterminación de la voluntad, la libertad. Rousseau nos propone un modelo religioso de identificación con el otro a partir de la naturaleza, de nuestro origen común y de la idea necesaria para regir nuestras vidas, de que la otredad es constitutiva del propio ser. El de Rousseau es un modelo de unificación sensible, sensitiva, un sentir la naturaleza para sentir a Dios y a los otros. Este principio escapaba a los grandes teóricos materialistas de la Ilustración debido a su embelezamiento con la razón, y es también lo que escapa a los contemporáneos. Bueno, yo termino aquí, les agradezco mucho su atención y pues venga, gracias. Muchas gracias, Marco, por esta exposición bastante interesante y muy sintética, ciertamente, bastante sugerente también. Muchas gracias, Marco. Gracias. Y muchas gracias, Marco. Y bueno, para continuar el día de hoy con nuestra jornada de trabajo, me complace presentar a nuestro siguiente invitado. Él es Eric Morales Rábago. Lo presento brevemente. Él es actualmente miembro del seminario del Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci, participando desde hace algunos años en diversos eventos organizados por el grupo. También nos estuvo acompañando en el quinto Congreso Iberoamericano de Filosofía en la misma mesa temática sobre filosofía de la religión. Asimismo, ha sido ayudante del doctor Francisco Piñón en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y también en la licenciatura en Filosofía de la UAM Iztapalapa. Sus investigaciones actuales abarcan desde la filosofía de la religión, la metafísica, la ontología y la antropología filosófica, concentrándose últimamente en temas relacionados a la filosofía ambiental, la filosofía de la naturaleza y toda la problemática referente a la relación del ser humano con la naturaleza. Actualmente cursa la licenciatura, a punto de terminarla, en la UAM Iztapalapa, con una tesis sobre la filosofía de la naturaleza en Schopenhauer y el pensamiento romántico. Y el día de hoy nos presenta la ponencia El sentido de la religión desde la perspectiva del pensamiento de Schopenhauer y el romanticismo. Así que bueno, Eric, adelante, tienes 30 minutos, amigo. Muchas gracias, Roberto, por la presentación y por la invitación para participar en este evento. Me da mucho gusto poder compartir esta breve exposición con ustedes. Y bueno, el objetivo de esta breve exposición tiene que ver con exponer el significado, fundamento o valor que pudiera conferirse al fenómeno religioso. Y bueno, también al problema y objeto de la metafísica, que vamos a ver que está muy vinculado al fenómeno religioso, desde la perspectiva de algunos puntos que iré yo señalando del pensamiento de Schopenhauer, y bueno, también tratando de orientar la exposición a la idea, la tesis que tengo, de que en algunos aspectos, en algún sentido, Schopenhauer se coloca, está en una situación más favorable para entender la esencia del problema de la metafísica y de la religión que el paradigma moderno al que precisamente ya se ha referido un poco Marco. De hecho, hablaré también un poco respecto a la cuestión del materialismo moderno, de la concepción del mundo naturalista, que está muy presente en este paradigma del pensamiento ilustrado, tratando pues de hacer notar este contraste entre el pensamiento romántico que surge también en parte gracias a algunas ideas que desarrolló Rousseau y Kant, como ya bien lo ha señalado también Marco. Y bueno, comenzando primero introduciendo con qué podemos entender por el problema de la religión o el problema de la metafísica, cuáles
su principal objeto. Y aquí me parece muy interesante comenzar con algunas ideas que ya había señalado Wilhelm Dilthey, que me parece muy acertado su tratamiento sobre la cuestión de la religión. Y hay un texto en particular que se titula La filosofía y el enigma de la vida. En este texto señala Dilthey que el objeto de la filosofía es elevar a la conciencia y el pensamiento conceptual la unidad de nuestras experiencias, en particular de nuestras experiencias vitales. Y al tratar de fijar conceptualmente la conciencia de esta unidad, la filosofía tiene una afinidad que podemos observar con las ciencias y su pretensión de validez universal. Pero en cuanto a su intención, la filosofía está muy cercana a la religión y al arte. De hecho, podemos advertir que el pensamiento, mucho antes de este proceso que la tradición ha señalado como el proceso del mitos al logos, mucho antes de que se surgiera la filosofía sistemática, el logos filosófico, el pensamiento ya trataba de explicar en ciertos conceptos la contemplación de este enigma de la vida a través del mito, de la reflexión teológica o de la religión. Pero este problema de la vida no tiene relación con una problemática de índole lógica o racional, sino que a través de la perspectiva de Dilthey, que en un sentido me parece bastante cercana en algunos aspectos a la del romanticismo y a la que vamos a ver que esboza Schopenhauer, tiene relación más bien con un problema de carácter vital. Vemos que en el desarrollo primitivo de la conciencia empírica ya se puede observar esta motivación vital de la filosofía. Pues la conciencia empírica contiene en sí la conciencia de la vitalidad propia de los objetos y de las relaciones entre estos objetos que se dan en la percepción junto con las personas insertas en su conexión y sucesión, que se nos dan en el proceso del comprender. Por ello, toda actividad filosófica está primeramente vinculada a una conciencia empírica, y en tanto razonamiento presupone esta relación de las partes de la totalidad de la realidad. Sin embargo, estas relaciones no son las que se dan en el ámbito de la representación sujeto-objeto, como lo vamos a ver en el caso de la manera en la que lo plantea Schopenhauer, sino de la totalidad de la vida dadas en una percepción interna y determinadas por una estructura. Bueno, eso ya es más bien la idea de Dilthey, pero veremos que la cuestión de la percepción interna tiene bastante relevancia para el problema que va a plantear ya anteriormente Schopenhauer. Ahora bien, la cuestión del enigma de la vida contiene a su vez 4 importantes problemas que están supuestos en él. El primero, que digamos podría ser el más terrible, el más sugerente, el más fecundo en la contemplación del enigma de la vida, es el problema de la muerte, como un fenómeno incomprensible que llama tanto la atención de la conciencia humana hasta el punto de que el pensamiento sobre la muerte e inmortalidad han tenido el primer lugar en la reflexión filosófica o religiosa. Esto también, como vamos a verlo, lo piensa Schopenhauer. En segundo lugar, el problema de un antagonismo permanente que se manifiesta en la vida, ya sea en el ámbito de la sociedad o de la naturaleza. Observamos una lucha permanente en la que cada uno se ve forzado a suprimir la existencia ajena para conservar la propia. Otro punto que será muy importante para el pensamiento de Schopenhauer. Como tercer punto, la oposición entre las cosas finitas, su multiplicidad numerable y su condición limitada, en contraste con la posibilidad ilimitada del pensamiento en la contemplación de lo infinito, que vamos a ver que tiene una relación muy importante con el desarrollo de una disposición metafísica en la conciencia humana. Y como último punto, la propia limitación del ser humano frente al condicionamiento de las inmensas fuerzas de la naturaleza, así como la posibilidad de concebirse como un ser capaz de elección mediante la propia acción, cuya voluntad ha de encontrar una fuerza viva y poderosa en sí misma. Y bueno, esto como una introducción para dar una concepción previa del problema que creo yo que es esencial, el problema religioso, y mostrar a partir de ahí cuáles son los problemas que yo veo, un poco sumándolo a lo que ya había señalado Marco en su exposición, los problemas que podemos ver en el pensamiento ilustrado para captar este problema de la religión, este estudio de la religión. Y bueno, en esto lo que observaba Dilthey es que las fuerzas de la cultura en la época de la Ilustración moderna se comportan frente al fenómeno de la religión principalmente de una manera negativa y disolvente. Ya desde antes la religión se veía enfrentada a la vida secular,
en cuyo trasfondo se desarrollan el arte, la poesía y la ciencia como fuerzas de la cultura que surgen en buena medida, como decíamos en un principio, emparentadas con la religión. Pero una vez que estas fuerzas se desarrollan hasta un punto de madurez, cada una busca una expresión propia y autónoma. Y en el desarrollo de la filosofía y la ciencia, la exigencia en el planteamiento de un conocimiento universalmente válido y racional supone una tendencia a la disolución de la irracionalidad y la trascendencia de la fe religiosa. Esta ilustración moderna que transcurre entre los siglos XVII y XVIII tiene también como fundamento importante una cierta idea de la solidaridad entre hombres y naciones y del progreso logrado por las ciencias y su aplicación técnica. La verdad conquistada por la ciencia se plantea entonces como un criterio universal a partir del cual se investiga cada aspecto de la condición humana. Por ello también el criterio para juzgar la religiosidad es su concordancia con esta verdad conquistada por la ciencia y otro punto importante, su acción sobre la conducta humana. Este último problema se acentúa en los países en los que, o en los contextos en los cuales es predominante la cultura protestante, ya que esto acentuó en estos casos una cierta predilección por vincular el problema de la religión con un problema estrictamente moral. Un ejemplo de ello podría ser quizá Locke, Lessing o Kant, que tratan de descubrir en el cristianismo un cierto idealismo de la libertad, de la dignidad moral que partía de la autonomía de la persona moral, viendo la religión el problema de la relación con un ser moral supremo. Entonces, al adoptar principalmente estos dos puntos de vista, la Ilustración se muestra incapaz de captar lo esencial del problema de la religión, que es lo místico y la profunda irracionalidad que caracteriza este fenómeno religioso. Esto en el transcurso de la historia del pensamiento europeo y con el surgimiento del romanticismo, de ciertas corrientes también en la vida religiosa, que una vez disuelto el dogma por la racionalidad ilustrada, tratan de introyectar la vivencia religiosa a una cuestión de la vivencia interior. Eso, por ejemplo, en el trasfondo de la filosofía alemana tiene mucho el influjo del pietismo, y en particular vamos a ver que Schleiermacher es un pensador que capta de una manera muchísimo más interesante, quizá más precisa, cuál es realmente el problema de la esencia de la religión en este trasfondo. Schleiermacher verá que la religión tiene en este sentido una actitud, o debe tener una actitud propia ante el mundo, un orden legítimo propio, pues de lo contrario resulta una mezcla impura, una extralimitación acrítica de la conciencia moral o de la conciencia científica, siendo que lo específico de la religión es una vivencia misteriosa, un asunto existencial, independiente por ello de la moral o de la metafísica. Bueno, en este caso pensaba él de la metafísica de los idealistas. Y bueno, después de hacer esta relación sobre los problemas concernientes a la captación del problema de la religión por la conciencia ilustrada, habría que señalar también las dificultades inherentes a la pretensión de una cierta concepción del mundo, que Dilthey decía era el naturalismo como concepción del mundo, para captar el sentido del mundo y hacerse cargo de este problema central de la metafísica. Es decir, suplantar también la función de la racionalidad mítica o religiosa para captar este sentido del mundo. Esa fue la manera en la que la Ilustración pretendía mostrar el esquema del desencantamiento del mundo como una ley general del desarrollo, cuando en realidad se trata de un hecho histórico necesitado de explicación. Así, el naturalismo moderno podemos entenderlo como una doctrina compuesta en parte por un sensualismo como teoría del conocimiento y un materialismo como metafísica, en donde la extensión y fuerza de las masas físicas son los elementos preponderantes de nuestra experiencia de la realidad y abarcan así hasta las manifestaciones espirituales consideradas como interpolaciones de los fenómenos físicos. Los hechos espirituales se reducen en esta visión a las mismas causas corpóreas que explican el movimiento de todos los fenómenos en una metafísica mecanicista que niega la naturaleza cualquier interioridad interpolada por la religión, el mito o la poesía. Esto es lo que, bueno, pensaba sobre todo Dilthey sobre el naturalismo como concepción del mundo. Pero aparte de lo que ya hemos mencionado respecto al problema del carácter contingente histórico de esta concepción materialista, naturalista del pensamiento ilustrado, siguiendo a Schopenhauer vamos a ver que hay otras limitaciones inherentes al naturalismo
que queda atrapado en ciertas contradicciones que también no nos permiten verdaderamente explicar el enigma de la vida y el mundo, que es el objeto de la religión y de la reflexión metafísica. Estas limitaciones podrían enlistarse en 4 puntos principales que luego iré desarrollando. El primero tendría que ver con que al partir de explicaciones causales en la determinación de los fenómenos, el naturalismo nunca puede completar esta explicación al no poder remontarse al comienzo de la cadena explicativa. Una cadena explicativa que además va a observar Schopenhauer es una determinación a priori de la experiencia y únicamente una forma de la experiencia siguiendo a Kant. Como segundo punto, su explicación parte de las cualidades originarias y fuerzas naturales de las que no puede dar cuenta. Por ejemplo, la gravedad, la dureza, el choque, la electricidad, etcétera, que están supuestas en sus determinaciones particulares de los fenómenos, pero cuyo origen es igualmente misterioso. Como tercer punto, este materialismo ingenuo presupuesto en las ciencias naturales no considera la distinción kantiana entre fenómeno y cosa en sí, que para Schopenhauer va a ser muy importante. Y como último punto, que es quizá uno de los más relevantes o más relevantes, es que esta visión del mundo nos imposibilita concebir al mundo como problema, al considerar que éste justifica por sí mismo o se entiende por sí mismo al neutralizar el asombro ante lo cotidiano. Y bueno, pasaríamos entonces a explicar estos puntos, principalmente el cuarto, el tercero, el primero, creo que tienen aspectos relevantes para el tema que corresponde tratar aquí. Y lo desarrollaré en una relación breve de algunos aspectos del sistema de Schopenhauer, en el cual vamos a observar cómo Schopenhauer trata de explicar el desarrollo de una cierta disposición metafísica en la conciencia humana. Veíamos que ya en Kant, un filósofo al que Schopenhauer en muchos aspectos sigue bastante, la disposición metafísica, la tendencia natural a la razón, a rebasar mediante su uso especulativo los límites de la experiencia, constituye una tendencia motivada principalmente por un interés práctico, ya que el objeto de la filosofía práctica es la libertad del arbitrio, presupone y necesita de una metafísica, de un sistema de conocimientos a priori integrada por puros conceptos. Sin embargo, para Schopenhauer esta disposición metafísica tiene un origen distinto. Como decíamos en el último punto anterior que mencionaba en el listado, el problema del punto de partida naturalista para comprender al mundo es la neutralización del asombro, y que el asombro precisamente va a ser un punto de partida para el pensamiento schopenhaueriano, que comienza por la problematización de la categoría de causalidad, el asombro por lo habitual y lo cotidiano, que es la sucesión de los fenómenos a través de una cadena causal. Ahí vamos a encontrar la problematización de esta categoría en la disertación doctoral de Schopenhauer sobre el principio de razón, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Schopenhauer pensaba que los sistemas materialistas e idealistas partían de una confusión de las formas distintas en las cuales se aplicaba el principio de razón suficiente, y lo cual generaba un cierto abuso de la categoría de la causalidad, que precisamente tenía que buscar superarse a través de un rodeo trascendental que hace Schopenhauer a partir de esta disertación sobre el principio de razón. A través de este rodeo trascendental en el cual sigue en muchos aspectos a Kant, sigue la idea de que las determinaciones del tiempo, del espacio y de la causalidad son determinaciones trascendentales de la experiencia. Vamos a ver que Schopenhauer genera esta superación de la categoría de la causalidad, advirtiéndonos sobre un abuso de esta categoría fundado en esta confusión de las distintas formas del principio de razón, lo cual produce un espejismo en el que introducimos causas más o menos aparentes en todo lo que existe, movidos por el hecho de que a través de es el problema, ¿no? Que a través de la categoría de causalidad es a través de ellas que pueden darse nuestras representaciones, y por eso es que constantemente nos vemos engañados en este espejismo. Sin embargo, para poder acceder al sentido del mundo, tendríamos que ir más allá de estas determinaciones puramente trascendentales de la experiencia o del fenómeno, y tendríamos que observar a la naturaleza bajo la lente de la objetivación de la voluntad. Ahí la captación de la esencia del mundo
solo puede darse a partir de lo que en la disertación doctoral aparecía como la cuarta forma del principio de razón suficiente, es decir, el objeto del sentido interno o el sujeto volente, que nos permitía observar, captar que puedo verme a mí mismo más allá de la representación, puedo verme a mí mismo como cosa en sí, es decir, como una voluntad objetivada en un cuerpo que se muestra a través de los actos de la voluntad objetivada en el cuerpo. Ahora bien, esta objetivación de la voluntad, observaba Schopenhauer, al momento en el que se hace visible en el fenómeno, está condicionada por el principio de la individuación y eso también señala el hecho de que el sujeto desde el nacimiento tiene ya la marca de su finitud, de su muerte. La decisión de la voluntad se muestra entonces en la naturaleza como una decisión de la voluntad respecto a sí misma en el fenómeno, en el cual está en una constante lucha. Esta decisión de la voluntad produce un antagonismo constante en el cual, como decíamos desde un principio, cada uno tiene la necesidad de suprimir la existencia ajena para poder conservar la propia. Entonces, la naturaleza bajo el ente de la objetivación de la voluntad se muestra en el pensamiento schopenhaueriano bajo una visión descarnada y trágica, o tragicómica, podríamos decir más bien, en el cual el ser humano se ve arrojado y tiene la desgracia de que, a diferencia de otros animales, es capaz de hacerse consciente de sí mismo como individuo, amenazado por una naturaleza indiferente a su sufrimiento y a su propia finitud y a su muerte. Por ello, dirá Schopenhauer, la vida de la mayoría no es más que una perpetua lucha por la existencia misma, con la certeza de que al final la perderán. Pero lo que les hace perseverar en esta lucha tan penosa no es tanto el amor a la vida como el miedo a la muerte. Entonces, bueno, tenemos aquí ya 3 puntos que habíamos señalado desde un principio. La superación de este esquema de la explicación causal del mundo, que nos permite acceder hacia el sentido del mundo a través de una vivencia interior que va a emparentar mucho Schopenhauer con el método de la hermenéutica, ya que no busca captar al mundo a través de este esquema causal, no captar el a dónde y el de dónde viene el mundo, sino el qué del mundo. El ir más allá de la representación a través de la intuición, de la voluntad actuando en el interior de la corporalidad, y por otra parte esta visión descarnada del mundo y este miedo a la muerte que se muestra para Schopenhauer como el motor principal de la reflexión metafísica y también de la reflexión filosófica. Entonces, podremos ver aquí un tránsito del asombro, que es el punto de partida del pensamiento schopenhaueriano, a la angustia. A la angustia ante la visión absurda del mundo, ante la idea de que, bueno, siendo que la voluntad es distinta de su fenómeno, la voluntad como cosa en sí no está sujeta a las formas del principio de razón suficiente. Y si nosotros advertimos esto, podemos advertir que también en el mundo lo que se nos presenta es una necesidad no necesaria, una finalidad sin fin, una causalidad sin causa, que es al final, según la lectura de Clément Rosset, lo que corona el sistema schopenhaueriano con esta visión del absurdo y que le da esa fuerza más allá de un pesimismo que aparentemente podría parecer muy superficial, pero que tiene una justificación filosófica más fuerte a partir del irracionalismo schopenhaueriano tan descarnado y tan crudo, que muestra el mundo con esa crudeza. Entonces, esta visión absurda, en donde la ausencia de causalidad, necesidad y finalidad, suscita la angustia ante un mundo que ya no puede justificarse por sí mismo. Todo ello, todo este sufrimiento, todo esta crudeza en la que se muestra el mundo, reduciría esta angustia y este malestar si pudiéramos encontrar una necesidad en el mal, a la enfermedad o a la muerte. De hecho, en toda Teodicea, esta necesidad del mal constituye la condición de un mundo coherente y de su justificación. Pero precisamente lo que Schopenhauer muestra es el desengaño de eso. Muestra que quitando esta necesidad trascendente al mundo, entonces la muerte y el sufrimiento carecen de sentido y se muestran como una pena absurda que el ser humano padece de una manera muy similar a la cual describe el Antiguo Testamento
cuando habla de esta idea del pecado original, de la culpa original que porta el hombre desde su nacimiento, a la cual Schopenhauer incluso le da una cierta dimensión y una verdad, lo admite como una verdad incluso de carácter metafísico, digamos. Entonces, hay un criterio que muestra Schopenhauer para poder evaluar el valor de la religión, que es una forma de metafísica que tiene una acreditación externa a través de una verdad que se manifiesta de manera alegórica y que Schopenhauer dice podemos dividir en dos grandes grupos: los sistemas metafísicos o religiosos optimistas o pesimistas. En este sentido, las religiones pueden entenderse, según Schopenhauer, según consideran al mundo como algo cuya existencia esté justificada por sí misma, o que consideren a la existencia en todo su dolor y sufrimiento como algo que no puede tener justificación en un orden eterno y que por tanto no debería ser. Y vamos a encontrar que en la última parte de la coronación del sistema de Schopenhauer, que nos habla de la segunda fase o el segundo estadio de la liberación de la voluntad, que no es otra cosa más que la negación de la voluntad, vamos a ver que Schopenhauer hace una concesión importante a algo que las religiones, como decíamos, de forma alegórica, ya venían exponiendo y diciendo desde siglos atrás, a través de una sabiduría que se capta a través de una actitud distinta a la actitud de la contemplación abstracta o científica del mundo. Hablaríamos entonces de una captación intuitiva, de una contemplación del mundo que se logra, claro, a través de la contemplación estética, a través de la contemplación filosófica, pero la más importante sería la que se produce al final, en la última parte de la liberación de la voluntad, que es precisamente la que se logra a través de la práctica del ascetismo y del desencuentro de la forma en la cual el sujeto se va distanciando del mundo a través de la práctica ascética y es capaz de contemplar al mundo entonces con la plenitud y la quietud que le va a proporcionar esa actitud tan diferente que caracteriza a la ética schopenhaueriana y que a la distancia de manera muy interesante de todas las éticas eudaimonistas o naturalistas que eran tan características pues de la concepción naturalista del mundo y del materialismo ilustrado y moderno. Y bueno, pues con esto concluyo la exposición. Muchas gracias, Eric, por tu participación. Definitivamente muy interesante, ya que Schopenhauer es un pensador que pocas veces se trabaja, ¿no? Con la paciencia que se requiere. Entonces, muchas gracias por tu intervención, Eric. Y bueno, para cerrar esta mesa de exposición, me gustaría presentar finalmente a nuestro último invitado de esta mañana, ¿no? Tenemos con nosotros al maestro Joel Lizárraga Colli, quien es licenciado en filosofía por parte de la UAM Iztapalapa y maestro en filosofía en el área de filosofía moral y política por la misma institución. Es miembro activo del Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci y actual presidente del Seminario de Estudiantes de dicha institución. Entre sus líneas de investigación destacan la filosofía de la historia y ética como filosofía primera, suscribiendo la reflexión y el diálogo entre autores como Emmanuel Levinas y Ernst Bloch. El día de hoy nos va a presentar la conferencia La conciencia religiosa como núcleo de las transformaciones históricas. Adelante, Joel, tienes 30 minutos. De acuerdo, Roberto, pues muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí, Bueno. muy bien. Perfecto. Ay, se está cayendo. Aquí está. Pues gracias, es un honor estar aquí con amigos, con compañeros, colegas, y pues justamente iniciar mi ponencia que tiene el título La conciencia religiosa como núcleo de las transformaciones históricas. La base de la reflexión de esta ponencia es justamente Ernst Bloch, el filósofo Ernst Bloch. Y inicio la conferencia justamente hablando de que hablar de filosofía de la religión significa también hablar de historia, de la historia del mundo, de la conciencia y esencia humanas. Pues en filosofía, ¿de qué otra manera se podría hablar racionalmente de Dios y la relación religiosa que justamente viéndose como la relación entre el humano y una idea de Dios y sus consecuencias en la historia?
En realidad, al hablar de filosofía de la religión, estamos pensando en la relación entre el humano y una idea de Dios. Casi, casi como decir, el humano relacionándose consigo mismo. Históricamente se ha visto que las religiones ofrecen elementos críticos liberadores, pero también, es verdad, contenidos que se alían con el poder dominador, convirtiéndose así la institución religiosa en un poder o elemento de control más entre los poderes fácticos. Relatos como el Éxodo, por ejemplo, ofrecen contenidos liberadores que aún se encuentran presentes permeando en la conciencia humana. Parte de nuestra crisis de la posmodernidad nihilista y nada desencantada, es justamente que no existen contenidos, relatos u horizontes que presenten una alternativa a la decadencia como único horizonte visible. Sin duda, hablar de filosofía de la religión es hablar también de las tareas y visiones que los hombres de fe se han dado a sí mismos como proyectos colectivos o históricos incluso. Tal es el caso, por ejemplo, de la tarea de traer el cielo a la tierra. Sin importar la época, las palabras o justificaciones con las cuales se entienda esto, el entendimiento de lo que esto significa traer el cielo a la tierra ha cambiado con el paso del tiempo, pero como tarea la esencia se mantiene, ¿no? Este ideal, pues, de convivir mejor entre nosotros y tener una vida buena, la mejor de las vidas posibles. En comunidad, creo que es la única manera. Juan Carlos Escanone habla de al menos 3 accesos al problema de Dios y la relación religiosa. Habla de una ruta existencial interpersonal. Habla de una segunda ruta como la de la pasión de las víctimas históricas y una tercera ruta de acceso al problema de Dios como a través de la praxis social liberadora humana. En el caso de un filósofo como Bloch, él se inscribiría en esta tercera ruta, como hablar de Dios dentro de algún movimiento o praxis social liberadora. No solo estamos hablando de las religiones constituidas, aquí en esta ponencia y partiendo de Bloch, no solo se entiende o se parte desde las religiones constituidas y que sin duda le han dado forma a la conciencia a lo largo de la historia, sino también hablar de religión se entiende en otro sentido, como también aquellos proyectos y movimientos del pasado que quizá fueron vencidos, pero sus reclamos y luchas siguen vivos y más necesarios a veces que nunca. Y justo en la modernidad, de acuerdo a Hegel, el lugar que ocupa la religión ya no es el de enlace entre un Dios trascendente y el mundo humano. La religión, desde la perspectiva del análisis filosófico, resultaría en la manera en que el humano se relaciona consigo mismo. El pensamiento utópico de Bloch es un realismo utópico. Realismo porque piensa que conviviendo con la realidad efectiva, existen contenidos que no se alinean con las lógicas que prevalecen activamente en el mundo. Es decir, existen otros contenidos de manera latente en la realidad, como tendencias no expresadas efectivamente, pero de las cuales se pueden ver sus rastros en la cultura y pensamiento humanos como tendencias no acabadas. Es utópico esta postura de Bloch porque los contenidos latentes en la cultura muestran un derrotero, una orientación diferente al curso del mundo, el de un porvenir de plenitud. Esto es, Bloch no quiere ser prescriptivo en cuanto a la forma y contenido de la utopía, pues esta varía en el tiempo y en las culturas. En cada tiempo histórico existen utopías como ideales de vida. Y aquí cito a un comentarista de Bloch, Seki Stefano. La verdad que se realiza, explica Bloch, en ningún lugar es ya verdadera, y es por ello utopía. El primer presupuesto de la utopía no debe circunscribirse a la simple constatación de la crisis de la verdad, sino que debe comprender también el proceso de realización de lo verdadero, en el que ser y verdad no coinciden. Esta determinación de la relación verdad-ser podríamos considerarla el elemento de fondo sobre el que se inserta la función utópica, es decir, no podemos encontrar en el mundo aquella verdad
que nos complementaría como seres humanos. La verdad de nuestra esencia humana está en el proyecto de humanidad que justamente elegimos hacer. En este sentido es muy interesante porque una antropología filosófica de Bloch y también un tanto en sentido religioso es que la verdad no la tienes tú ahorita en tu ser actual presente, sino que es algo que te llega del futuro. La verdad de lo que tú eres es algo que tú completas contigo mismo en tu praxis, ¿no? En ese sentido, es muy interesante porque Bloch sería un filósofo que estaría en contra de cualquier clase de fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? El fetichismo es básicamente cuando el humano crea algo y se invierte el papel y se olvida de que él mismo fue el creador de ese algo y comienza a adorarlo. El fetichismo es cuando algo creado por el humano domina a la vida misma que lo creó, ¿no? En ese sentido, Bloch piensa que una verdad utópica que se hace real, el humano encontraría que esa verdad no existe en el mundo, por lo tanto, le toca a él crearla. La verdad le viene de afuera. Esa idea es totalmente en contra de como ponerte una vacuna contra el fetichismo. No sé si se entendió. El fetichismo es adorar algo creado por el propio hombre y pensarlo por encima del hombre mismo, encima de la vida misma que lo creó. En la modernidad, Dios o lo divino ya no son tanto una idea abstracta, sino que a Dios se lo ha traído al mundo. En la actualidad, el motor o núcleo de los movimientos no se encuentra en una idea abstracta de Dios, sino en la comunidad política que a su manera busca traer el cielo a la tierra. El núcleo de la conciencia religiosa en este aspecto no lo constituye otra cosa que la fe. Sin alguna forma de fe no se puede dar inicio a ninguna clase de praxis liberadora. Solo la convicción que niega a aquella realidad que a su vez niega al sujeto es que se hace posible superar las limitaciones e inercias del miedo. Por algo Bloch relaciona al cristianismo y al marxismo como teniendo ideales que convergen, donde también las experiencias y legados cristianos no solo no tienen que ser rechazados por el marxismo, diría Bloch, sino que pueden ser aprovechados por el mismo. Un gran ejemplo de filosofía de la historia y filosofía de la religión pensados como de esta manera extrínseca es justamente en la obra de Bloch de Thomas Münzer, teólogo de la Revolución. En esta obra el autor congrega muchos argumentos, principalmente la capacidad revolucionaria que tiene la utopía cuando busca estar en el mundo y no fuera de él. Otro argumento de esta obra es que el cristianismo es una utopía siempre vigente y justamente el cristianismo no en el sentido ortodoxo o dogmático, sino como tarea a realizar en el mundo. Otro argumento que encontramos en esta obra es que es acerca de las características esenciales que motivan a las revoluciones, entendidas a través del crisol de la utopía. Otro argumento es las luchas de la humanidad como dejando un legado que no muere. Mientras este legado sea recogido por otros que lo han de continuar, el legado se puede extender a través de siglos, vivificando luchas futuras. Bloch reconoce en Thomas Münzer un impulso utópico a la casa del paso erguido, es decir, de la dignidad, que se traduce como el fin de la alienación y el deseo de conformar una comunidad a través de la cual Dios se pueda manifestar en la tierra. Es la idea de democracia mística, donde los poderes de Dios se disuelven en la comunidad. Con esta interpretación, Bloch está comenzando a fundamentar su idea de un ateísmo en el cristianismo, de una religión sin trascendencia, de un reino de Dios sin Dios. Bloch busca una disolución teocrática anarcorromántica de la religión y de la idea de Dios, que será de por sí el tema del gran libro de madurez del ateísmo en el cristianismo. Algo que a Bloch le interesa destacar es el aumento de subjetividad o espíritu revolucionario que se vivió en el levantamiento de los campesinos allá por 1524. Dios es algo que es trasladado al centro de la interioridad de los campesinos.
un espacio, la mayoría de las veces colonizado por los poderes fácticos. Decía Dussel una vez, el profesor Enrique Dussel en una clase, ¿no? O sea, antiguamente los esclavos terminaban su periodo de trabajo, ya se iban a sus casas y al menos en el espacio interior de sus casas ya ahí acababa, era un lugar donde se podían recluir y resguardarse de la dominación externa, al menos en ese espacio y tiempo. Pero ahora la ideologización y dominación nos encuentra hasta en la mesa con Coca-Cola y la televisión, entonces no hay momento donde nos podamos ya separar de estar bombardeados constantemente por las ideas o la cultura dominante, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Entonces, este es un espacio la mayoría de las veces colonizado por los poderes fácticos. Este acto desensambla la pertinencia de la institución civil y religiosa, las hace superfluas. El objetivo final de la predicación de Münzer es justamente la disolución del Estado. No entiende su lucha como una que busque un tiempo mejor por venir, sino el fin de los tiempos. Y aquí cito a Bloch. El alma ha dejado de ser pobre. Ha dejado de poner la clave de su ser en un principio espiritual normativo fuera de ella, en lo no sí misma, o sea, en el empirio lejano, sombrío, a fuerza de ser demasiado luminoso. La religión en ese sentido deja de ser sacramental, mágica, teúrgica, pierde su condición de esfuerzo por alcanzar lo inefable. El alma se eleva y al hacerlo devalúa las técnicas rituales y el bautismo mismo. Es decir, Thomas Münzer fue una persona que justamente ya no le interesaba el aspecto positivo o exterior de las religiones, y sobre todo pues la religión cristiana católica, sino justamente la tarea de traer el cielo a la tierra. De esta idea se puede proyectar la de una subjetividad que florece en su dignidad, que se sabe no dominada ni por ídolos materiales ni astrales. Perdura a través de la dominación externa. No se deja amedrentar, pues no hay nada tan sagrado en el mundo del hombre que no merezca cuestionamiento ni exigencia de su razón de ser, por tanto, de la necesidad de su permanencia. El sujeto sociohistórico deviene una subjetividad liberadora solo en el momento en que se eleva a una conciencia crítico-explicativa de la causa de su negatividad. Es decir, es verdad, no solo es voluntad pura y filosofía de la praxis sin ninguna clase de claridad de hacia dónde se va. Parte de la praxis es justamente entender y explicar el origen de la negatividad vivida. Pero justamente Bloch es marxista, un filósofo marxista, y justamente Bloch explica que el marxismo tradicional estimó demasiado el carácter orgánico del proceso revolucionario, y subestimó la importancia del carácter consciente y conscientemente organizador del mismo. Aquí Bloch está hablando de la importancia del aspecto subjetivo en las transformaciones históricas. Por ejemplo, Lukács tendió a constituir al partido como el momento consciente, autónomo y coordinador exclusivo de la comunidad de las víctimas, negando el proceso de constitución protagónica de la subjetividad sociohistórica de la comunidad de las víctimas mismas. La cuestión del sujeto, en su sentido intersubjetivo, sociohistórico, como emergencia de los diversos sujetos de nuevos movimientos sociales en los diagramas del poder. Bloch mantiene esta idea de los movimientos sociales como envueltos en una intersubjetividad, y esto es lo que les da su carácter unitario. El núcleo de la espiritualidad munzeriana, esta democracia mística, en el contexto del desarrollo de la subjetividad, se puede reflejar en la pregunta que hace Jacob Taubes: ¿cómo puede el alma de Dios volverse ciertamente objetiva si Dios no es un objeto que se transmita a través del sacramento o de la escritura? La respuesta que podemos encontrar en el Münzer de Bloch es justamente a través de la comunidad espiritual, pues ella buscaría ser el reflejo de Dios en la tierra. Münzer resulta ser más que un líder, la antifigura del líder. La presencia del teólogo anabaptista tendería a perderse en el grupo revolucionario, que más bien expresa una causa común.
Pienso, por otro lado, que la figura del líder también es la de alguien que encarna los sentimientos y esperanzas de una comunidad y ofrece una retroalimentación y guía a la misma. A veces las personas tienen una necesidad que ni siquiera son conscientes de qué es, ¿no? Entonces, de alguna manera, un líder le ayuda a ver a las personas sus propias necesidades y entenderlas y el porqué de ellas. Bloch probablemente quiere quitar al líder como figura central, como una manera de exponer la crítica a las figuras de autoridad estatales y eclesiásticas contra las que se alza Münzer. Y es que si lo pensamos, es justo la comunidad, el apoyo de la comunidad política y su unidad, lo que da el sostén y la fuerza para vencer el miedo y a los poderes fácticos. Y probablemente no existe otra manera de lograrlo. Por eso es bien interesante pensar a Dios como objetivándose en la comunidad espiritual política. La querella entre Lutero y Münzer es, de nuevo, la problemática de que las estructuras, instituciones y formas concretas con las que se organiza la libertad terminan por contradecir o traicionar el impulso subjetivo inicial. Por eso se habla de un segundo Lutero en contraposición a un primer Lutero. El segundo Lutero representaría el contubernio con los príncipes en contra de los campesinos. Las luchas campesinas contra la autoridad fueron también producto de una crisis histórica, donde la experiencia de la religiosidad campesina, que fue la que predominó en Alemania previo a la Reforma Protestante, se ve atravesada por una religiosidad distinta que va cobrando fuerza y que se instalará en las ciudades. Representa una ruptura expresada en el cambio de orden y poder político religioso que supone el paso de la vida del campo a la ciudad. O sea, imagínense, en esa época la vida del campo era lo que predominaba, pero empezó a darse ese paso del cambio del campo a la ciudad y con ello toda una cultura distinta del progreso, de la producción industrial y formas pues más burguesas de relacionarse con la vida, y eso fue un choque muy fuerte para la conciencia de los campesinos. Y ahí entra una gran pregunta: ¿qué tanto una comunidad puede resistirse al flujo que parece ineludible, inexpugnable del avance de la historia, ¿no? En este sentido, del avance de la historia guiado como por una tendencia contra la cual parece que no se puede hacer nada. Entonces, ese choque fue el que se expresa en ese Thomas Münzer, en la obra de Bloch, donde pues trataron de resistirse a este avance, de crear algo alterno a este avance, una contracultura, si se quiere, pero al final fue un movimiento que fue derrotado, pero no vencido. Diría Bloch que las exigencias o no exigencias, los reclamos de los movimientos pasados que buscan una mejor vida, de ellos se puede aprender mucho y nunca mueren por completo. En la comunidad anabaptista no hay esta relación o vínculo vertical a la manera de individuos sometidos a un príncipe o un obispo. El eje de vinculación es horizontal y sagital, es decir, hacia adelante en un proyecto. Es una comunidad cuyo conato está orientado al porvenir. La revolución configura, pues, paradójicamente, en la lucha una concordia a su estilo que no es ya la indistinción chauvinista de los sujetos bajo ciertos estandartes cargados de energía simbólica común, sino la unidad apocalíptica de los corazones empeñados en la misma lucha. Solo esta efervescencia es capaz de vencer el catecón del miedo, es decir, es quemar los barcos, ¿no? Es pensar aquellos sujetos que buscan la transformación como entendiendo que ya no hay vuelta atrás. O se continúa hasta el final y ser derrotados o no se hace nada. Es un poco como Lenin le pedía a los seguidores o los que conformaban el partido. Si uno escucha cómo Lenin decía que era cómo decía que era el perfil del revolucionario en el partido, pues casi estaba describiendo a uno de estos, ¿cómo se llaman estas personas que se matan? Casi estaba escribiendo un terrorista, ¿no? Alguien que da la vida por sus ideales, sin importar
qué es lo que ocurra y que debe dejar toda su vida pasada y toda su individualidad puesta en el movimiento. Entonces, pues es una exigencia muy fuerte el entender que solo así se pueden dar las revoluciones, porque pues en este mundo que promueve el individualismo es muy difícil que alguien deje toda su vida, todos sus intereses particulares por un movimiento en el que ni siquiera está seguro si otros lo van a seguir, ¿no? Creo que ese es como el gran problema actual. Aparte que no se ven alternativas claras hacia dónde caminar. Entonces, ¿qué mayor muestra de esperanza que la de aquello que está muerto revive, que la de ese pasado muerto vencido que es actualizado en una forma futura con el fin de apropiarse del presente? El Münzer de Bloch busca asumir esta tarea y representa el ejemplo paradigmático de la herencia que puede motivar revoluciones futuras. El pasado comunitario, orgánico, herético religioso, popular y campesino desempeña aquí el papel de fuente de inspiración para las utopías revolucionarias modernas. Aunque sí es que existen utopías actualmente, porque parte de la utopía de la posmodernidad actual es el fin de todas las utopías, ¿no? Es muy interesante. A los poderes actuales no les interesan las utopías, las ven como peligrosas y nos convencen de eso a todos. Entonces, el pasado puede servir como fuente de inspiración para las utopías revolucionarias modernas, colmando de energía mesiánica la concepción materialista de la historia. Aquí estaba citando a Bloch. Como dice el pensador británico Thomas Carlyle, en la historia hay héroes, personalidades, individuos excepcionales que son precursores espirituales que se adelantan a expresar lo que ya estaba cerca de ser expresado de manera general por la mayoría de los humanos. Muchas veces simplemente atreviéndose a decir lo que el resto solo anhelaba expresar. Estas personas son precursores espirituales de su tiempo, pues las ideas de sus contemporáneos parecen despertar de un sueño doloroso al entrar en contacto con este nuevo impulso vital subjetivo. Por otro lado, está claro que hay conflictos y coyunturas que pertenecen a un tiempo y espacio muy concretos, cuyos alcances no van más allá de su propia época. ¿Es verdad? Aunque a Bloch le interesan aquellos contenidos de liberación, estos tienden a dejar legados que tienen algo que decir más allá de su tiempo y a pesar de su tiempo. Aun cuando este sentimiento, aquí estoy citando a Bloch, solo acontezca en la próxima generación o aún más tarde, la pólvora para el disparo estaba ya de antemano dispuesta. Y si la opinión pública de la época no había oído el tiro, era solo porque fue disparado en el horizonte. Es decir, hay veces que ya está puesta la pólvora para el entendimiento del futuro que viene, pero pues no se escucha el tiro, sino hasta el futuro mismo, ¿no? Las lógicas de la catástrofe y de la dominación buscan inscribir el presente en el futuro, es decir, perpetuar el presente en el futuro indefinidamente, como un presente que se extiende, se repite y continúa. Dicho de otra manera, es la idea de que un sistema se percibe a sí mismo como eterno y por tanto como lo único que hay, como lo natural e incluso como lo único que ha habido. Al pensar la historia, lo hacen como si eso que se sitúa en el pasado fueran ellos mismos, pero en una versión anterior menos perfecta. Así se entiende, así a veces las personas que están mucho en una ideología así se entienden, como si todo hubiera sido siempre lo mismo, pero menos perfecto. Las ciencias que tienen integradas esta lógica producen un saber que no sitúa a su objeto en sus propias condiciones de aparición y desarrollo. Como resultado, se ven a sí mismas en todo lo que existe, como un eterno yo, sin negatividad que lo transforme. Joel, nos quedan Sí, 5 minutos. perfecto, ya cierro con esta última reflexión. ¿Y cuál sería lo contrario a esto? Las lógicas, la utopía, liberación, funcionan al contrario, inscriben el futuro en el presente. En la idea de un futuro auténtico, autenticidad no como un futuro donde las cosas serían como deberían ser, sino como la forma acabada de la cosa misma. Es decir, ya hay un germen de lo que la humanidad quiere en el fondo, y ese germen solamente se va desenvolviendo. La verdad de la realidad está en un futuro de plenitud,
no uno que nunca llegará, sino que mientras se establecen las condiciones para su advenimiento, la cosa misma permanece inacabada. El ser no se ha encontrado a sí mismo. En el fondo, estas lógicas mantienen la conciencia de que los límites del mundo no son naturales, son realidades históricas susceptibles a ser transformadas. La utopía extrae la fuerza de su conciencia de la experiencia de que los límites aparentemente naturales han resultado una y otra vez ser límites históricamente superables. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel, por tu participación, bastante sintética y también bastante sugerente. Y bueno, justamente antes de cerrar la mesa, nos ha llegado una pregunta de parte del público que nos sigue en Facebook. Es una pregunta que va para Eric y nos pregunta nuestro estimado Juan Manuel González, ¿no? Un viejo conocido ya. Nos pregunta lo siguiente, o más bien nos comenta lo siguiente. Me gustaría que desarrollaran más la lectura de la Teodicea en Schopenhauer y si es posible señalar quién o quiénes influencian tal interpretación. Muy buenas ponencias para todos, gracias. Así que adelante, Eric, cuando gustes. Sí, bueno, es una pregunta que permitiría desarrollar un tema interesante que, bueno, fue un poco, traté de sintetizar muchas cosas en la exposición y a lo mejor no todos los puntos se pueden desarrollar con suficiente tiempo. Pero bueno, yo creo que podría contestarse la pregunta en relación a dos puntos principalmente. El primer punto es que Schopenhauer observa que el problema de la teodicea puede vincularse, por una parte, a la problematización del mito del progreso del racionalismo ilustrado, de un racionalismo ilustrado que se muestra optimista, por lo que ya señalaba en una parte de la ponencia, uno de los fundamentos importantes del desarrollo de la ilustración moderna, que tiene una base importante en la idea, sí, de una solidaridad social entre hombres y naciones, pero sobre todo del progreso logrado por las ciencias en su aplicación técnica, por el progreso del conocimiento y de las artes, que bueno, como bien lo sabe Marco, ya había sido también un poco problematizado por Rousseau. Pero la problematización que hace Schopenhauer de este tema me parece que es aún más aguda y más profunda, porque para Schopenhauer un progreso basado en el conocimiento es ya impensable, sobre todo en la forma en la cual se entendía la ilustración o quería entender como la forma suprema del conocimiento, es decir, el conocimiento científico. Schopenhauer piensa que el conocimiento de las ciencias no es otra cosa más que el conocimiento integrado, construido siguiendo el hilo del principio de razón suficiente. Y el uso del conocimiento a partir del principio de razón suficiente es nada más ni nada menos que la sujeción del conocimiento a la esclavitud de la voluntad. De hecho, el uso del conocimiento en un principio tiene ese destino, tiene el destino de servir a la voluntad, de servir al interés. Y en ese sentido, Schopenhauer, incluso ya antes que Freud y Nietzsche, va a decir, el conocimiento nunca puede ser desinteresado. Y ciertamente que Schopenhauer va a admitir que hay otra forma en la cual podemos acceder al conocimiento de las cosas, que sería el conocimiento intuitivo, contrapuesto al conocimiento abstracto, un conocimiento que nos permite la contemplación estética de las cosas, por ejemplo, o la contemplación filosófica a través de la cual se nos revela la objetividad adecuada de la voluntad en el mundo. Y esta contraposición es muy interesante porque creo que hace a Schopenhauer un predecesor de ideas que se van a desarrollar más en el pensamiento contemporáneo, especialmente cuando hable, por ejemplo, Max Weber del sucesivo proceso de racionalización de la realidad que caracteriza a la modernidad como desencantamiento del mundo, que lo va a ver muy bien Schopenhauer en esta visión instrumental con la cual el conocimiento, esclavo de la voluntad y orientado según el principio de razón suficiente, contempla, observa las cosas, pero observa solo sus relaciones y la relación con la propia voluntad y con el propio interés del sujeto. Algo que también va a ser muy importante cuando hable Horkheimer y Adorno de la racionalidad instrumental, ¿no?
Eso por una parte. Y por otra parte, el problema de un cierto optimismo racional que está ligado a ciertas concepciones de corte panteísta, de corte, por ejemplo, tendríamos, ya que me preguntaba, ¿quiénes inspiraron mucho esta visión? Podríamos mencionar concepciones como la de Leibniz, como la de Spinoza, e incluso yo creo que Schopenhauer tenía mucho en mente las ideas desarrolladas en el idealismo alemán y en el romanticismo temprano del Círculo de Jena. Ideas que ciertamente tenían un cierto contenido, un cierto sesgo optimista. Pensemos, por ejemplo, en un Hegel que habla del desarrollo histórico del mundo como la encarnación de un espíritu, como la encarnación de la razón. Y el problema que ve Schopenhauer con estos sistemas es que pretenden encontrar una necesidad del mal dentro del sistema del mundo que es irreal. Porque como decía yo, no es posible confundir a la voluntad como cosa en sí con su objetivación o su fenómeno. Por lo mismo, no podemos hablar de una voluntad en la cual haya motivaciones, haya fines o haya una necesidad que mueva la voluntad. La voluntad como cosa en sí es algo que no puede ser revestida en ningún sentido por las formas del fenómeno, y eso es lo que hace que la visión del mundo que tiene Schopenhauer adquiera ese tono absurdo y trágico. Y los sistemas panteístas y optimistas le parecen a Schopenhauer no solo erróneos, sino perversos, porque tienen el problema de que esconden, de que tratan de adornar ese sufrimiento y ese sentido absurdo de la vida en el cual el ser humano se encuentra atrapado, y además de todo, le cierran la puerta para encontrar la verdadera salida al sufrimiento que supone pues la vida. En este sentido, por ejemplo, sería muy interesante comparar la idea de Schopenhauer con una polémica que ya es muy antigua, por ejemplo, de la época de San Agustín. San Agustín se situaba en la polémica entre pelagianos y maniqueos. Como ustedes saben, los maniqueos era una doctrina que pensaba el mundo como la encarnación del mal, y por lo tanto planteaba una idea más cercana a la que tiene Schopenhauer de la liberación del sufrimiento y del mal como un desprendimiento del sujeto del mundo a través de la ascesis, y el pelagianismo era el extremo contrario. El pelagianismo era una herejía que sostenía que efectivamente el ser humano, la conciencia humana, tenía la posibilidad de encontrar la salvación y la redención, pero por sus propios medios, por los medios naturales. Y es curioso porque Schopenhauer, cuando habla de estos sistemas del optimismo racional, del panteísmo, los llama despectivamente como concepciones pelagianistas, o que están desenterrando una suerte de concepción que dentro de la propia institución de la Iglesia Católica fue considerada una herejía, y que para Schopenhauer pues es una concepción errónea y perversa, que no permite ver la realidad del mundo en toda su crudeza, y que no permite tampoco que el ser humano entienda la única forma de liberación que existe para esa vida sujeta al sufrimiento y a la esclavitud de la voluntad. No sé si más o menos con eso pueda responder la pregunta. Muy bien, no, muchas gracias, me parece que queda muy, muy bien planteada la cuestión, muchas gracias, Eric, ¿no? Todavía tenemos unos 15 minutos más, nos acompañan algunas personas aquí en la sala Zoom, no sé si el doctor Piñón, por ejemplo, quiera hacer alguna intervención, alguna pregunta, si no, podemos dar algunos minutos para algunos comentarios de cierre de parte de Marco y de Joel, por ejemplo, sí, creo que esa sería la mejor ruta. Entonces, Marco, Joel, si quieren agregar algo a sus intervenciones, adelante. Joel, adelante, si quieres. Un momento, el doctor Piñón pide la palabra, brevemente. Ok, adelante, doctor Piñón. Bien, yo quiero resaltar sobre todo esa parte donde Marco trata de los sentimientos morales que van obviamente en oposición a lo que él atinadamente llamó, que es exactamente una ruptura de los naturalistas tipo Grocio, Pufendorf, el mismo Locke, etc. Estos sentimientos naturales que el mismo Kant admiró en Rousseau
le vienen precisamente, y él lo notó también, allí lo anotó, de la antigüedad. Es importante esta idea precisamente para hacer resaltar la importancia en la modernidad de que el justnaturalismo moderno de los autores citados se les olvida que llevan dentro, o se nos olvida que llevan dentro, otro venenito por allí muy latente que sería, y lo anoto muy bien, una idea, que sería esa filosofía estoica, optimista en Cicerón, antes en Zenón, en Crisipo, que hablan de una especie de unidad y fraternidad universal, pero de tal manera deleteria, abstracta, que terminan por aterrizar en una especie de moralidad tipo Marco Aurelio y Epicteto. Es decir, así se puede entender por qué el justnaturalismo de esa modernidad está en contra del justnaturalismo cristiano auténticamente que lleva dentro la gran tradición ética humanística, por ejemplo, inclusive la crítica a la alienación religiosa de los padres de la Iglesia. Yo creo que es importante para explicar por qué después el justnaturalismo holandés, francés y alemán, hablando de Pufendorf, hablando de Grocio, hablando de Locke, se insertó en los intelectuales que llevan dentro un venenito y un racismo inclusive en contra de los árabes, de los negros, y hacen posible también una colonización muy diferente a lo que llevaba dentro la crítica contra la injusticia y la marginación de España. Yo creo que por ahí me gustaría, obviamente, esa temática que Marco sacó muy bien allí en esa admiración también que tiene Kant por los sentimientos morales que él lee en Rousseau. Rousseau, por lo tanto, se distancia, y ahí viene la pregunta, Marco, bastante fuerte de los contemporáneos que hizo crítica a los filósofos. Eso para Marco. Si hay tiempo, le entraré yo a los demás. Gracias. Muchas gracias, doctor. Marco, adelante, cuando gustes. Ya, gracias. Bueno, gracias por el comentario, doctor Piñón. Saludos. Bueno, yo creo que sí. O sea, creo que en realidad lo que desarrolla Rousseau es básicamente revivir un argumento de la teología natural que es muy antiguo, ¿no? Y que justamente está en oposición o lo plantea en oposición a un argumento. Lo notó Eric muy bien hace rato, lo explico probablemente mejor. Es una concepción unitaria de la naturaleza basada en una concepción, digamos, material de la naturaleza. El problema, yo creo que también hay que entender, es la raíz de por qué los justnaturalistas, estos actores citados, como decíamos, hablan de la naturaleza en los términos que hablan. No hay toda una historia metodológica ahí de por qué el concepto de naturaleza llega hasta ese momento. Más allá de eso, porque no quisiera ahondar en eso, que probablemente me lleve mucho tiempo, creo que Rousseau se da cuenta en un momento muy específico de una contradicción abierta entre el discurso, ¿cómo llamarlo? El discurso unificador abstracto del progreso, como en los términos ilustrados, y aquí hay un montón de autores que hablan de esto, ¿no? O sea, Eric mencionaba esta tendencia histórica del progreso. En Turgot está clarísimo, ¿no? Que es como el autor por antonomasia del progreso en la Ilustración. Turgot habla de la cooperación de los pueblos, la cooperación de los individuos, pero solamente en abstracto. Son autores que al mismo tiempo, y esta contradicción es muy clara en Locke, son autores que al mismo tienen un conflicto racial muy fuerte, ¿no? Locke, por ejemplo, hay estudios interesantes. Algún estudio de Domenico Lo Zurdo en su Contrahistoria del Liberalismo habla justamente no solo de Locke, sino en general de la tradición liberal como una tradición que en
en la concepción de lo zurdo encierra una hipocresía fundamental, ¿no? Y es que al mismo tiempo que los grandes liberales son los autores de los documentos fundacionales de los Estados Unidos, al mismo tiempo están vendiendo esclavos, ¿no? Es un caso dramático el de Locke, sobre todo por ser el más conocido, ¿no? Entonces, sí está de fondo todo este drama. Creo que Rousseau se da cuenta de ese problema y sobre todo del problema que encierra este proceso de objetivización de la naturaleza, es decir, queda como aquello otro extrañado, ¿no? Entonces es eso, o sea, la fundamentación de una racionalidad instrumental que además Rousseau liga con un proceso histórico de decadencia, es decir, entre el proceso de civilizatorio avanza necesariamente las maneras simples en las que la naturaleza se expresa en la relación individuo-individuo, necesariamente se complican, se hacen mucho más difíciles y se hacen en general mucho más complejas. Y eso da, como decía yo en el desarrollo de la ponencia, eso da como resultado pues el espectáculo de pasiones desbordadas, ¿no? El que vemos continuamente. Creo que Rousseau también trasciende un poco esta idea de la moralidad individual, del puro sentimiento, de la pura aprehensión sensitiva del orden. Creo que Rousseau va más allá porque al final de cuentas Rousseau está trascendiendo el problema del individuo y busca articularlo a través de dos cosas, ¿no? Primero un proyecto formativo y luego articular ese proyecto formativo con un proyecto político. Es decir, creo que Rousseau también se da cuenta del problema de que la dimensión del extrañamiento moral no queda solamente en el problema individual, sino que es necesario, y esto es típico de esta época, porque Rousseau también es un autor que hereda la línea, ¿no?, que llevan los naturalistas a pesar de la crítica. Rousseau intuye que a pesar de todos estos problemas que se dan fundamentalmente por la socialización, es necesario reencauzar esta misma socialización y es posible a través de dos instituciones fundamentales que son la educación y el Estado, ¿no? Entonces, creo que Rousseau trasciende un poco la crítica porque se da cuenta justo de que no puede parar todo en el sentimiento individual, ¿no? Porque justo aquí es una interpretación, ¿no? Pero justamente parece ser lo que el propio Rousseau interpreta de lo que le pasa a él, ¿no? Entonces, yo creo que trasciende esta visión, sí sensible, sí crítica, pero sí individualista, en una visión que al menos vislumbra la articulación de un orden diferente, ¿no? Pero sí, de entrada creo que esto que acarrea Rousseau y esta crítica que hace la Ilustración, yo insisto, porque sí también lo digo, es una crítica vieja, es una crítica que en la literatura francesa de la época, incluso anterior a la Ilustración, ya hay una crítica del estilo en el que le plantea Rousseau. Yo creo que lo valioso de él es justamente la trascendencia, ¿no? Y en el contexto de la religión, la inmiscusión o la inclusión de la experiencia religiosa como la constitución de la personalidad, ¿no? Es decir, el problema con la filosofía de la Ilustración es que excluye este tipo de experiencias y al excluirlas necesariamente excluye ese vehículo de reconocimiento. Y Rousseau busca pues recuperarlo para, digamos, configurarlo como la base de la fundación de valores de convivencia diferentes, ¿no? Creo que esa es la ambición fundamental. Y bueno, por eso es importante la crítica. No sé si contesté la pregunta, si hay algo más. Bueno, muchas gracias, Marco. Y bueno, se nos está acabando el tiempo de esta mesa, ¿no? Y bueno, antes de que cortemos esta transmisión, únicamente quisiera agradecer a nuestros tres invitados y a nuestro público que nos estuvo siguiendo en Facebook y también pues invitarlos a que nos acompañen en la siguiente mesa que se va a empezar a desarrollar en unos 15 minutos, en punto de las 11, vamos a estar dialogando con el doctor Juan Monroy y con el doctor Francisco Javier Sánchez sobre la cuestión religiosa en nuestra América, ¿no? Entonces, únicamente invitarlos y de nueva cuenta, pues agradecerles Joel, Marco, Eric por su presencia aquí, fue muy enriquecedora. Entonces, pues bueno, únicamente esto y nos vemos dentro de 15 minutos en la próxima mesa. Un saludo y muy buenos días.